La maldición de la casa Blackwood. En el corazón de un bosque olvidado, donde los árboles susurraban secretos a los vientos nocturnos, se alzaba una mansión conocida como Blackwood. Desde hacía más de un siglo, se decía que nadie que entrara en esa casa salía indemne. Algunos perdían la cordura, otros desaparecían para siempre. Pero lo que más aterraba era el silencio sepulcral que la rodeaba, como si el tiempo mismo se detuviera en su interior. Capítulo 1. La invitación. Elena, una joven historiadora apasionada por las leyendas urbanas, recibió un día un paquete sin remitente. Dentro había una llave antigua y una nota que decía: ven a Blackwood si buscas la verdad. Aunque estaba acostumbrada a investigar lo paranormal, algo en ese mensaje la perturbó profundamente. Sin embargo, su curiosidad la llevó a aceptar el reto. Elena organizó un pequeño grupo de exploradores: Marco, un escéptico fotógrafo; Clara, una medium de carácter frágil; y David, un arqueólogo obsesionado con lo oculto. Juntos, decidieron pasar una noche en la mansión para documentar lo que encontraran. Capítulo 2. La llegada. La mansión se alzaba imponente bajo un cielo cubierto de nubes. La puerta, que parecía estar cerrada desde hacía décadas, se abrió con un crujido que resonó como un grito ahogado. Dentro, el aire era pesado, y un extraño olor a humedad mezclado con algo metálico invadía sus sentidos. Elena encendió su linterna, iluminando las paredes cubiertas de retratos antiguos cuyos ojos parecían seguirlos. Marco se rió, burlándose de las miradas acusadoras, pero su risa se apagó cuando Clara se detuvo en seco y susurró: hay algo aquí, mirándonos. Capítulo 3. Ecos del pasado. A medida que exploraban, comenzaron a descubrir pistas inquietantes sobre los antiguos habitantes de Blackwood. Una familia acaudalada que desapareció misteriosamente en 1874. En el ático, encontraron un diario que pertenecía a Margaret Blackwood, la última residente conocida. Sus páginas hablaban de un extraño invitado que había llegado una noche de tormenta, trayendo consigo una oscuridad que devoraba todo a su paso. David, fascinado por el hallazgo, insistió en leer el diario en voz alta. Al hacerlo, Clara comenzó a llorar desconsoladamente, diciendo que podía sentir el dolor y el miedo de Margaret. Sus gritos parecían resonar en las paredes, como si la casa respondiera. Capítulo 4. La primera pérdida. Mientras exploraban el sótano, encontraron un pozo cubierto con una losa de piedra. Marco, aún escéptico, decidió levantarla para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Pero en cuanto lo hizo, una sombra negra salió disparada, apagando todas las luces. En la oscuridad, escucharon un grito desgarrador. Cuando las linternas volvieron a encenderse, Marco había desaparecido. En el suelo, solo quedaba su cámara, aún grabando. Revisaron el video y vieron cómo algo invisible lo arrastraba hacia la oscuridad. Capítulo 5. Revelaciones. Elena, Clara y David estaban aterrados, pero no podían abandonar a Marco. Clara, debilitada por las presencias que percibía, confesó que la casa estaba viva, alimentándose de sus miedos y sufrimientos. Elena recordó entonces un pasaje del diario de Margaret: la oscuridad puede ser contenida, pero nunca destruida. Se alimenta del alma más pura. Decidieron buscar más respuestas en la biblioteca de la mansión. Allí encontraron un libro de rituales que describía cómo sellar la oscuridad en su lugar de origen. Pero el precio era alto, uno de ellos tendría que sacrificarse para contener la maldad. Capítulo 6. El sacrificio. Mientras discutían quién debería quedarse, las fuerzas de la casa se volvieron más violentas. Las paredes goteaban sangre, los cuadros cambiaban de forma, y las puertas se cerraban, aislándolos en la habitación. Clara, debilitada y consciente de que no saldría viva, tomó una decisión. Es mi deber. Susurró mientras tomaba el libro y comenzaba a recitar el ritual. La casa tembló, y una luz cegadora inundó el lugar. Elena y David intentaron detenerla, pero una barrera invisible los apartó. Capítulo 7. El amanecer. Cuando todo terminó, Elena y David despertaron en el bosque, lejos de la mansión. Blackwood había desaparecido, como si nunca hubiera existido.
pero sabían que el sacrificio de Clara no había sido en vano. Sin embargo, al revisar la cámara de Marco, descubrieron una última grabación. En ella, una figura oscura susurraba: «Esto no ha terminado». Desde entonces, Elena siente que alguien la observa en la oscuridad, y los ecos de Blackwood persisten en sus pesadillas. Espero que te guste esta historia. Si quieres añadir más detalles o cambiar algo, házmelo saber. Fantasma. Capítulo 8, La sombra que persigue. Han pasado 3 meses desde que Elena y David escaparon de la mansión Blackwood. A pesar de estar físicamente a salvo, algo extraño ha comenzado a suceder. Elena se despierta cada noche con la sensación de ser observada, como si unos ojos invisibles estuvieran mirando desde las sombras. En sus sueños, la figura oscura que vio en la cámara de Marco la persigue, susurros ininteligibles llenan el aire y su rostro se distorsiona en una expresión de pura maldad. Una noche, después de despertar de un sueño agitado, Elena recibe un mensaje anónimo. El texto es simple, pero el miedo que le produce es indescriptible: «Vas a regresar, o todo se desatará». La oscuridad nunca se apaga. Desesperada, contacta a David. Él también ha estado experimentando fenómenos extraños. Puertas que se cierran por sí solas, luces que parpadean sin razón aparente, y una presencia constante, como si algo estuviera esperando. Deciden que deben investigar más a fondo y tratar de entender lo que realmente ocurrió en Blackwood, antes de que el terror que experimentaron los consuma por completo. Capítulo 9, Regreso a la mansión. Elena y David, armados con nuevos conocimientos sobre rituales y antiguos textos, regresan al bosque donde antes se encontraba la mansión. Al llegar, la espesa niebla los rodea, y el aire se vuelve denso, pesado. Sienten la misma sensación que experimentaron la primera vez, una presión inexplicable en el pecho, como si algo los estuviera esperando. Pasan horas buscando entre los árboles, pero la mansión sigue sin aparecer. Es como si nunca hubiera existido. Sin embargo, cuando la niebla se disipa, descubren que, a unos metros de ellos, la mansión Blackwood se alza, intacta, aún con sus muros agrietados y su fachada corroída por el tiempo. Una sensación de horror se apodera de ellos cuando entran, como si la casa los estuviera devorando desde adentro. Cada paso que dan, el suelo parece crujir bajo sus pies, como si el edificio intentara tragarlos. Capítulo 10, La verdad oculta. Mientras recorren los pasillos, Elena encuentra un antiguo espejo en un vestíbulo, cubierto de polvo. Al acercarse, algo cambia en su reflejo, no ve a su propia imagen, sino la de Clara, parada detrás de ella, con la mirada vacía y la boca abierta en un grito mudo. Elena da un paso atrás, asustada, y el reflejo desaparece, dejando solo su propio rostro. Pero algo ha cambiado dentro de ella. Un frío helado la recorre, y siente que la oscuridad que había sido contenida comienza a despertarse. Se da cuenta de que la casa no es solo un lugar físico, es una entidad viva, una presencia que se alimenta de los que osan desafiarla. David, mientras tanto, descubre un pasaje oculto en el sótano. En su interior, hay un altar macabro, rodeado por símbolos antiguos y oscuros. En el centro, un grimorio polvoriento parece llamar su atención. Al abrirlo, los escritos parecen moverse y cambiar, como si estuvieran vivos. Es entonces cuando comprende la verdadera naturaleza de la maldición de Blackwood: la mansión no solo consume las almas, sino que también las retiene, atrapándolas en un ciclo eterno de sufrimiento. Capítulo 11, El despertar de la oscuridad. Al intentar cerrar el grimorio, una figura emerge de las sombras. Es la misma que los había acechado en sus sueños, una figura oscura, con ojos que brillan con una luz sobrenatural, y una sonrisa cruel. Elena y David retroceden aterrados, pero la figura los observa con una calma macabra. «Pensaron que podrían sellarme», dice con voz profunda, como si la casa misma hablara. Pero la oscuridad nunca se va. Solo espera, y ahora, es el turno de ustedes. De repente, las paredes comienzan a cerrarse, y el suelo se agrieta. La casa comienza a desmoronarse, pero no por el paso del tiempo, sino por una fuerza mucho más poderosa. El ritual que Clara había comenzado nunca fue completado,
y la oscuridad se ha despertado, lista para devorar todo lo que toque. Capítulo 12, el último sacrificio. Desesperados, Elena y David intentan escapar, pero cada intento de huir los devuelve a las mismas habitaciones. El tiempo se distorsiona. Es como si el lugar estuviera atrapado en un ciclo sin fin. La figura oscura los sigue, acercándose lentamente, mientras sus cuerpos comienzan a desvanecerse, siendo consumidos por la oscuridad. En ese momento, Elena recuerda una última página del grimorio: solo un sacrificio final puede romper el ciclo. Pero al hacerlo, la oscuridad no será destruida. Será contenida, esperando el siguiente. David, comprendiendo la magnitud del horror, toma la decisión. Sabe que, si no lo hace, todos los que han pisado la casa Blackwood quedarán atrapados para siempre. Se enfrenta a la figura oscura y comienza a recitar el conjuro de sacrificio. Elena, con lágrimas en los ojos, grita su nombre, pero es demasiado tarde. La luz brillante de la magia consume a David, y la casa se desintegra a su alrededor, dejando solo silencio. Epílogo: el precio de la salvación. Cuando Elena finalmente logra salir del bosque, el sol brilla en el horizonte, pero una sensación de vacío la acompaña. Sabe que la maldición de Blackwood no ha terminado. La oscuridad siempre regresará, y algún día, alguien más caerá en su trampa. Pero, por ahora, ha logrado escapar, al menos, por un tiempo. Sin embargo, cada vez que cierra los ojos, siente la presencia de David a su lado, y la figura oscura que acecha en las sombras, esperando su momento para volver a reclamar lo que le pertenece. Espero que disfrutes de este final. ¿Quieres agregar más detalles o cambiar algo? Capítulo 13, la marca de la oscuridad. A pesar de haber logrado escapar, Elena no puede dejar de sentirse atrapada. Han pasado años desde aquella fatídica noche en la mansión Blackwood, pero algo dentro de ella ha cambiado. Sus noches están plagadas de pesadillas, y su reflejo en los espejos parece distinto, como si no fuera completamente suya. En cada paso que da, siente el peso de la oscuridad que se ha aferrado a su alma. Un día, al caminar por la ciudad, encuentra una tienda de antigüedades que nunca había visto antes. Algo en ella la atrae poderosamente. En el interior, el aire huele a madera envejecida y hierbas secas. Entre los objetos, su mirada se detiene en una antigua caja de madera con inscripciones que le resultan familiares. Se acerca y al tocarla, siente una punzada de dolor en su mano. La caja está marcada con símbolos que pertenecen al grimorio que David había encontrado. Cuando la abre, encuentra un pequeño objeto dentro, una piedra oscura, con un brillo rojo y una forma irregular, como si fuera un fragmento de la oscuridad misma. El dueño de la tienda, un hombre de aspecto anciano, la observa fijamente. Esa piedra no es solo un objeto, joven. Es un vestigio de lo que está atrapado en Blackwood. Aquella casa nunca se destruyó, solo se desplazó a otro plano. Y ahora, la oscuridad busca algo más: tu alma. Elena siente un estremecimiento. No entiende lo que está sucediendo, pero la sensación de que algo está acechando en las sombras es más fuerte que nunca. En ese momento, la tienda comienza a oscurecerse, y el viejo desaparece, dejando a Elena sola en un espacio vacío, rodeada por la oscuridad que parece crecer y tomar forma a su alrededor. Capítulo 14, el regreso de la pesadilla. Esa noche, Elena regresa a su apartamento, pero el objeto en su mano se calienta de forma extraña. La piedra comienza a brillar con una luz rojiza, y sus pesadillas se vuelven más vívidas. Los ecos de Blackwood la atormentan sin cesar, gritos lejanos, el crujir de la madera, la sensación de ser observada, y una presencia oscura que la sigue por cada rincón de su mente. En sus sueños, Clara la visita. Su rostro está marcado por una tristeza infinita, pero también por una desesperación palpable. Elena, no puedes escapar, la oscuridad siempre encuentra a quien le pertenece. No importa lo lejos que corras, ella regresará. Elena, aterrada, intenta preguntarle qué hacer, pero Clara desaparece, dejando solo la sombra que la persigue. Al despertar, encuentra la piedra sobre su mesita de noche, con la misma luz roja brillando, más intensa que nunca. Capítulo 15, la verdad olvidada.
Desesperada, Elena decide buscar respuestas. Visita a antiguos expertos en lo paranormal y descubre que la piedra es un fragmento de un antiguo sello que una vez mantuvo la oscuridad contenida. Según las leyendas, Blackwood fue construida sobre un antiguo portal entre mundos, un lugar donde lo oscuro y lo celestial se cruzaban. El ritual de sacrificio realizado por David fue solo una medida temporal, diseñada para frenar la expansión de la oscuridad. Pero ahora, con el fragmento de la piedra en sus manos, el sello está debilitado, y lo que había quedado atrapado está listo para volver. La única forma de destruir el mal para siempre es reunir los fragmentos del sello original y recitar el conjuro ancestral. Pero Elena sabe que este proceso no es sin riesgo, quien realice el ritual final deberá sacrificarse, porque la oscuridad nunca se destruye por completo. Siempre busca un nuevo recipiente. Capítulo 16, La última batalla. Con el fragmento de la piedra en su poder, Elena inicia su búsqueda para encontrar los otros fragmentos. Viaja por todo el mundo, enfrentándose a entidades oscuras y luchando contra sus propios miedos. En cada fragmento que recoge, la oscuridad la consume un poco más, y su reflejo en los espejos se vuelve más distorsionado, como si estuviera perdiendo la batalla por su propia alma. Finalmente, después de años de búsqueda, Elena encuentra el último fragmento en una antigua iglesia en las afueras de un pueblo olvidado. Al unir todos los fragmentos, la oscuridad se manifiesta en su forma más pura, un torbellino de sombras que se materializa frente a ella, riendo con una voz gutural. Creíste que podías acabar con esto, Elena, pero el sacrificio es inevitable. Todo lo que has hecho ha sido en vano. Pero Elena no vacila. Con las manos temblorosas, recita el conjuro ancestral, sabiendo que su vida está en juego. El suelo tiembla bajo sus pies, y las sombras comienzan a devorar el espacio a su alrededor. La luz se apaga, y la oscuridad la envuelve. Capítulo 17, El último sacrificio. En ese momento, algo extraño ocurre. Elena siente que la oscuridad la atraviesa, pero no la consume. En su lugar, la casa Blackwood aparece ante ella, intacta, como si nunca hubiera desaparecido. La figura oscura, que siempre la había acechado, se acerca y la toma por los hombros, pero esta vez, no la destruye. Elena ve, por primera vez, su reflejo en un espejo antiguo. En sus ojos, no hay miedo, solo una determinación profunda. Ha hecho su sacrificio, pero ha logrado lo imposible, ha contenido la oscuridad dentro de sí misma, convirtiéndose en su guardiana, protegiendo al mundo de su regreso. Epílogo, el precio del sacrificio. Elena ya no es la misma. Los ecos de Blackwood la siguen, pero ahora, es ella quien controla la oscuridad. Como la nueva guardiana del sello, ella permanecerá atrapada entre dos mundos, protegiendo a la humanidad de lo que se esconde en las sombras. Y aunque su sacrificio ha sellado la oscuridad por ahora, siempre estará esperando a la próxima alma valiente que se atreva a desafiarla. Pero Elena sabe una cosa, la oscuridad nunca se va realmente. Solo espera. Con este último giro, la historia de Elena toma un nuevo rumbo, con un sacrificio que no termina con la derrota del mal, sino con su contención, dejando abierta la posibilidad de futuras luchas. ¿Te gustaría agregar algo más o ajustar algún detalle? Capítulo 18, La puerta entre mundos. Los años pasaron, y Elena vivió en la oscuridad de su propia existencia, vigilante y solitaria, atrapada entre dos realidades. Cada noche, el peso de la oscuridad le recordaba que el sacrificio nunca había sido completo. Aunque el portal estaba sellado, la fuerza maligna que había contenido no dejaba de susurrar en sus pensamientos, invadiendo sus sueños, exigiendo ser liberada. Elena sabía que no podría vivir para siempre con esa carga, pero lo hacía porque entendía que sin su sacrificio, el mundo entero caería en la oscuridad. Sin embargo, un día, algo inesperado ocurrió. Mientras caminaba por las ruinas de lo que había sido el portal original, una grieta en el suelo apareció, abriéndose ante ella como una puerta hacia lo desconocido. La grieta parecía pulsar, como si algo dentro estuviera despertando. Elena se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, y sintió una presencia familiar, pero mucho más oscura que antes. El portal que había cerrado parecía haberse debilitado de nuevo.
¿Qué está pasando?, se preguntó Elena en voz baja, con miedo y desespero. De repente, la figura oscura apareció nuevamente frente a ella, con una sonrisa cruel y una mirada penetrante. Esta vez no había dudas, la entidad que había atrapado durante tantos años había encontrado una forma de escapar, y la grieta era su única vía de salida. Pero lo que más la aterrorizaba era que la figura no estaba sola. Alrededor de la grieta, sombras distorsionadas comenzaban a tomar forma, creando figuras que no pertenecían a este mundo. Los seres del otro lado del portal estaban siendo atraídos, y pronto, todo se desbordaría. Capítulo 19, La alianza imposible. Elena comprendió que esta vez no podría enfrentarse a la oscuridad sola. La lucha ya no era solo por su alma, era por la supervivencia de todos. Desesperada, recorrió el mundo buscando respuestas, pero esta vez no buscaba los fragmentos del sello. Necesitaba algo más, algo que pudiera destruir la oscuridad para siempre. Finalmente, encontró lo que tanto había temido, un antiguo conjuro, un hechizo tan poderoso que solo podía ser realizado por aquellos con conocimiento profundo de las fuerzas oscuras. Era un hechizo de transmutación, capaz de destruir todo lo que el mal tocaba, pero tenía un precio aún más alto que el sacrificio que ella ya había hecho. A regañadientes, Elena decidió que necesitaba un aliado. Regresó a la ciudad donde todo había comenzado, a la iglesia donde había encontrado el último fragmento del sello, y allí, bajo las ruinas de lo que quedaba, encontró a alguien inesperado, David. David había sido consumido por la oscuridad durante la batalla final, pero su alma no había desaparecido por completo. Se había convertido en un ser medio humano, medio espectro, atrapado entre mundos. Había estado buscando a Elena todo ese tiempo, sabiendo que el sacrificio no era el fin, sino solo el principio. Juntos, podrían completar el conjuro final. Capítulo 20, La batalla final. Elena y David se prepararon para lo que sería la última lucha. Con el conjuro en sus manos, sabían que no había vuelta atrás. El precio era la aniquilación total de la oscuridad, pero esto significaba que, al final, no quedaría nada de ellos. Ningún recuerdo, ni alma, ni existencia. La oscuridad sería destruida, pero ellos también serían consumidos por el hechizo. A medida que se acercaban a la grieta, la oscuridad los envolvía, como si el portal mismo estuviera vivo. Las sombras trataban de arrastrarlos, pero Elena y David permanecieron firmes. Unidos por la causa y por el sacrificio que ambos habían hecho, comenzaron a recitar el conjuro. El aire se volvió denso, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El portal se abrió por completo, y las criaturas del otro lado, bestias deformes y espectros sombríos, comenzaron a cruzar hacia este mundo. Pero Elena y David no vacilaron. Con cada palabra que pronunciaban, la oscuridad se retorcía, como si estuviera sufriendo, como si fuera capaz de sentir el final de su existencia. Capítulo 21, El precio del final. Al recitar la última palabra del hechizo, una luz cegadora inundó el lugar. La oscuridad, las criaturas y el portal comenzaron a desintegrarse, desvaneciéndose en el aire como cenizas arrastradas por el viento. Pero Elena y David, al igual que todo lo que estaba siendo destruido, comenzaron a desvanecerse. Elena cerró los ojos por última vez, y en ese instante, algo extraño ocurrió. En lugar de desaparecer por completo, su conciencia se separó de su cuerpo. En una dimensión aparte, Elena encontró a Clara, quien la miraba con una sonrisa triste pero serena. Finalmente, has cumplido, dijo Clara, abrazándola. Elena, aunque llena de tristeza por la pérdida de su existencia, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, que había detenido la oscuridad, aunque a un costo imposible. Su sacrificio no había sido en vano, el mundo estaba a salvo, y la oscuridad ya no podría regresar. Epílogo, el ciclo roto. En el mundo real, el portal de Blackwood ya no existía. La casa, el bosque y todas las criaturas que alguna vez habitaron el lugar se habían desvanecido. La memoria de Blackwood se convirtió en una leyenda olvidada, una historia de terror que se desvaneció con el tiempo. Pero en algún lugar lejano, en un rincón oscuro, donde las sombras aún pueden crecer, un susurro se oyó,
ligero pero persistente. La oscuridad nunca muere, nunca se extingue por completo. Solo espera, paciente y ansiosa, hasta el momento en que alguien más, inevitablemente, vuelva a abrir la puerta. Y así concluye esta historia, con la sensación de que el mal puede ser contenido, pero nunca realmente destruido, siempre acechando en la oscuridad. ¿Te gustaría explorar algún otro aspecto o agregar algo más? Capítulo 22. El despertar de lo olvidado. Años después de la desaparición de Elena y David, los ecos de la oscuridad comenzaron a disiparse, pero las cicatrices que dejaron aún permanecían en la tierra. Los antiguos pueblos cercanos a Blackwood creían que la historia había llegado a su fin, que el mal que había acechado durante siglos había sido erradicado para siempre. Sin embargo, aquellos que aún se aventuraban cerca del bosque prohibido sentían que algo no estaba del todo bien. En una noche fría y lluviosa, un joven llamado Gabriel, un descendiente de los primeros habitantes del pueblo cercano a la mansión Blackwood, se encontraba caminando por el bosque, investigando las leyendas que habían sido contadas durante generaciones. Había oído hablar de la mansión, del sacrificio de Elena y David, pero como muchos otros, pensaba que todo era solo una historia de terror creada para asustar a los niños. Decidió adentrarse en el bosque para comprobarlo por sí mismo. Pero a medida que se acercaba a donde alguna vez había estado la mansión, un sentimiento de inquietud se apoderó de él. La niebla que cubría el terreno parecía moverse con vida propia, arrastrándose a su alrededor como si intentara atraparlo. Gabriel continuó, implacable, convencido de que no habría nada allí más que ruinas. Sin embargo, cuando llegó al claro donde la mansión había existido, se detuvo en seco. El terreno estaba vacío, como si nunca hubiera existido nada en ese lugar. Pero entonces, la oscuridad comenzó a formarse ante sus ojos, una figura inmaterial que parecía ser absorbida por el aire mismo. Una figura familiar, que susurraba su nombre con voz gutural. Gabriel. Capítulo 23. La marca de la nueva generación. Gabriel intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El aire se volvía denso, como si algo estuviera presionando contra su pecho. De repente, la figura oscura, que antes había estado solo en sus sueños y en las leyendas, se materializó frente a él. Era la misma presencia que había perseguido a Elena, pero esta vez, no estaba sola. La oscuridad parecía haber crecido, como una fuerza tangible que se alimentaba del miedo y la desesperación. La figura extendió una mano hacia Gabriel, y cuando lo tocó, una marca apareció en su piel, un símbolo antiguo, casi olvidado, como el que había adornado el grimorio. La marca brillaba con una luz oscura, y Gabriel sintió cómo su alma comenzaba a ser atraída hacia algo más, algo que lo arrastraba hacia la oscuridad. El ciclo nunca termina, dijo la figura con voz baja y cruel. El mal nunca desaparece por completo. Ahora eres parte de él. Gabriel, luchando por liberarse, recordó las historias de su abuela sobre la mansión Blackwood. Recordó los sacrificios, las tragedias, y lo más importante, la advertencia de que el mal de Blackwood nunca podía ser destruido, solo contenido. Pero ahora, él era la nueva pieza en ese ciclo eterno. Capítulo 24. El retorno de la oscuridad. Gabriel trató de huir, pero la marca que había recibido comenzó a arder, y la oscuridad lo rodeó por completo. Su mente se llenó de imágenes y voces de aquellos que habían sucumbido a la mansión, Clara, David, Elena, y todos los que antes habían intentado detener lo inevitable. La figura oscura lo observó desde las sombras, esperando el momento adecuado para tomarlo completamente. La luz de la luna fue la última cosa que vio antes de perder el conocimiento. Cuando despertó, no estaba en el bosque. Estaba en un lugar completamente diferente, un espacio vacío, infinito, donde las sombras parecían danzar y retorcerse a su alrededor. Y en el centro de este lugar, vio lo que temía más, la mansión Blackwood, no destruida ni desvanecida, sino reconstruida, con una apariencia aún más ominosa. La mansión estaba viva, y estaba esperando. Capítulo 25. El despertar del nuevo guardián. En algún lugar, más allá de la oscuridad y del tiempo, Elena observó. Aunque su sacrificio había sellado la oscuridad por generaciones, sabía que tarde o temprano regresaría.
La casa había encontrado un nuevo recipiente, y Gabriel era la clave para la resurrección del mal. Pero algo había cambiado. En su interior, Elena sentía una conexión. El sacrificio de David y el suyo propio había dejado una huella en el mundo, una huella que podía ser utilizada para algo más. Elena, atrapada en ese limbo entre la vida y la muerte, se dio cuenta de que su destino no había sido solo para contener la oscuridad, sino para transformarse en algo más. En el momento en que Gabriel pisó el umbral de la mansión, algo despertó en ella. Como una chispa en la oscuridad, ella comenzó a manifestarse, no como una víctima, sino como una guardiana de la misma oscuridad que una vez había sellado. Capítulo 26, La lucha interna. Gabriel, ahora bajo el poder de la mansión, se sentó en una silla frente a un espejo antiguo, viendo cómo la oscuridad tomaba forma a su alrededor. Pero de repente, vio algo extraño, un destello de luz en sus propios ojos, una presencia que parecía luchar contra la oscuridad que lo controlaba. Era una fuerza familiar, una fuerza que él había conocido en sus sueños, en las leyendas contadas por su abuela. Era Elena. Elena, ahora una parte de la oscuridad, pero aún poseyendo la chispa de la humanidad que la había hecho sacrificarse, luchaba por liberar a Gabriel de la prisión en la que se encontraba. En un enfrentamiento interno entre el bien y el mal, Gabriel se dio cuenta de que, al igual que Elena lo había hecho antes, él tendría que hacer un sacrificio. Solo uno de los dos podía prevalecer. Capítulo 27, El fin del ciclo. En un acto de desesperación, Gabriel utilizó el mismo hechizo que había sellado la oscuridad años antes. Recitó las palabras con dolor, consciente de que, al hacerlo, su alma se perdería en el proceso. Pero en ese último sacrificio, algo inesperado ocurrió. Elena, atrapada entre la oscuridad y la luz, se unió a él en el ritual. Juntos, lograron romper el ciclo. La mansión Blackwood, la oscuridad, la marca, todo desapareció en un destello cegador. Cuando la luz se desvaneció, Gabriel y Elena no estaban más. La mansión no existía, y las sombras que habían acosado al mundo se desintegraron en la nada. Epílogo, la última luz. En el mundo real, los rumores sobre Blackwood desaparecieron, y la gente olvidó las leyendas de la mansión. La oscuridad, al menos por un tiempo, se había ido. Pero la historia de Elena y Gabriel perduró, contada solo en susurros entre aquellos que recordaban. Porque aunque el ciclo había terminado, siempre quedará la verdad en las sombras, el mal nunca muere, solo espera. Y en algún lugar, en lo más profundo de la oscuridad, una nueva historia comienza a tomar forma. Así concluye la historia de Blackwood, con la luz y la oscuridad entrelazadas para siempre. Si te gustaría continuar o explorar más sobre algún aspecto, estaré encantado de seguir desarrollando la trama. Capítulo 28, El despertar del eco. Pasaron generaciones, y las sombras de Blackwood se desvanecieron en la memoria colectiva. Nadie recordaba ya los horrores que habían ocurrido en ese lugar, ni los sacrificios que habían sido hechos para detener la oscuridad. El mundo seguía su curso, ignorante de los peligros que aún acechaban en las profundidades del tiempo. Pero en el fondo de la historia, algo permanecía, esperando. En una pequeña aldea alejada de las grandes ciudades, un joven llamado Tomás comenzaba a descubrir fragmentos de un pasado olvidado. Mientras exploraba el bosque cercano, buscando pruebas de leyendas antiguas para su proyecto de investigación, encontró algo que lo detuvo en seco. En el mismo claro donde generaciones antes había estado la mansión Blackwood, ahora se encontraba una antigua piedra cubierta de musgo y raíces. La piedra parecía vibrar con una energía extraña, y cuando Tomás la tocó, un eco profundo resonó en su mente, como un llamado a la oscuridad. El eco se convirtió en una visión de la mansión en su apogeo, llena de vida y misterio. Y en medio de esas imágenes, vio a dos figuras, Elena y Gabriel, sus rostros marcados por un sacrificio antiguo, pero aún vivos en algún rincón de la historia. El eco les pertenecía a ellos, a su sacrificio, a su lucha. Era la esencia de la mansión, un vestigio de lo que había sido sellado pero que no había desaparecido por completo. El eco lo arrastró, como una ola oscura, hacia un destino que no entendía, pero que lo había estado esperando. Capítulo 29, La búsqueda sin fin.
Tomás, sintiendo una necesidad imparable de descubrir más, comenzó a investigar sin descanso. Visitó la vieja biblioteca del pueblo, donde encontró textos que mencionaban Blackwood, la mansión, y las desapariciones de aquellos que habían intentado acercarse al lugar. Descubrió que el eco de la oscuridad nunca se había ido por completo, que las fuerzas malignas que habían sido selladas habían dejado marcas en la tierra, huellas invisibles que solo los más sensibles podían detectar. En su investigación, Tomás encontró un diario antiguo, perteneciente a un anciano que había vivido cerca del bosque. Las palabras eran claras: la mansión nunca desaparece. La oscuridad se esconde, esperando ser despertada. Cualquier intento de detenerla es en vano, porque el mal siempre encuentra una forma de regresar. Aterrorizado, pero también curioso, Tomás sintió cómo el peso de las palabras lo envolvía. La oscuridad no había sido destruida, solo había sido contenida por un tiempo. Y él había tocado el primer vestigio de esa fuerza olvidada. Capítulo 30, El retorno de las sombras. En la noche que siguió, Tomás regresó al bosque, decidido a encontrar la raíz de todo. Sabía que el eco no era solo una visión, era una advertencia. Algo en él, algo profundo, le decía que la mansión aún existía de alguna forma, y que él había sido elegido, no por azar, sino por su conexión con la oscuridad. Cuando llegó al claro donde la mansión había estado, encontró que el terreno había cambiado. El aire estaba denso, y la tierra, como si respondiera a su presencia, temblaba ligeramente. Frente a él, emergió una figura encapuchada, que parecía deambular entre las sombras. El corazón de Tomás se aceleró al ver la figura, pero no pudo moverse. «Has venido a buscar lo que no entiendes», dijo la figura, su voz suave pero llena de una autoridad aterradora. Era la misma figura que había aparecido en las visiones de Helena, la misma entidad que había gobernado la mansión Blackwood. Y ahora, al igual que antes, la oscuridad la había reclamado. Capítulo 31, El sacrificio de la nueva era. La figura caminó hacia él, sus ojos brillando con una luz malévola. Tomás comprendió que no podía escapar. La oscuridad lo había marcado, y él era parte del ciclo, al igual que aquellos que habían caído antes que él. El ciclo se repite. Este mundo no está a salvo. No importa cuánto lo intenten, siempre habrá uno más que sucumbirá. El mal nunca se extingue. Tomás, sintiendo el peso de las palabras, entendió que su destino estaba sellado. A medida que la figura levantó su mano, una puerta de men's channel se abrió ante él, mostrándole una visión de la mansión Blackwood, tal como era antes, y a las figuras de Helena y Gabriel, quienes lo observaban desde las sombras, su sacrificio eterno ligado a su existencia. Entonces, una elección apareció ante él: permitir que la oscuridad volviera a tomar forma, como lo había hecho antes, o destruirla, pero a costa de su propia vida. Tomás, con el corazón lleno de desesperación, comprendió que no tenía más opciones. Sin embargo, una chispa de luz surgió en su interior, un vestigio de humanidad que había sido dejado por aquellos que vinieron antes que él. En su sacrificio, Tomás lograría una hazaña que ni siquiera Helena y Gabriel habían podido conseguir: romper el ciclo para siempre. Con un grito final, Tomás se entregó a la oscuridad, pero en ese último momento, un destello de luz inyectó vida en el corazón de la mansión. La oscuridad comenzó a desmoronarse, y el eco de la maldad se desvaneció. La mansión, por fin, desapareció, llevándose consigo los ecos de siglos de sufrimiento y terror. Epílogo, la última esperanza. Cuando el amanecer llegó, el bosque estaba tranquilo, y el claro donde alguna vez estuvo la mansión de Blackwood ya no contenía vestigios de su existencia. Tomás, aunque perdido, había logrado lo imposible: romper el ciclo de la oscuridad que había persistido durante generaciones. La oscuridad ya no estaba allí. Sin embargo, como siempre ocurre en las historias de terror, la paz fue solo temporal. Porque en lo más profundo de la tierra, en los rincones más olvidados, la semilla del mal nunca deja de crecer. Y siempre, en las sombras más profundas, habrá alguien, algún día, dispuesto a desenterrarlo nuevamente. Así, la historia de Blackwood llega a su fin, pero en las sombras, siempre habrá algo esperando ser encontrado.
Si deseas explorar más o continuar con otro relato, siempre estaré dispuesto a seguir creando. Capítulo 32. El regreso de la oscuridad. El tiempo pasó, y la historia de Blackwood comenzó a desvanecerse en las mentes de las nuevas generaciones. Las tierras alrededor del bosque volvieron a ser tranquilas, la oscuridad parecía haber desaparecido, y el nombre de la mansión ya no se susurraba con temor. Los aldeanos, que alguna vez habían vivido con el terror de que el mal regresara, se habían olvidado de la leyenda. El bosque, que una vez fue conocido por su sombría reputación, ahora se consideraba simplemente un lugar apartado y sin misterio. La paz, aunque frágil, parecía haber tomado el control. Pero como siempre ocurre en estos relatos, la oscuridad nunca permanece ausente por mucho tiempo. Capítulo 33. La semilla del mal. En una ciudad vecina, más alejada del bosque y de la leyenda de Blackwood, un hombre llamado Víctor, un reconocido arqueólogo y historiador, comenzó a investigar sobre las ruinas antiguas que se encontraban en las cercanías del antiguo bosque. Fascinado por las leyendas que aún llegaban a su oído, Víctor empezó a descubrir fragmentos dispersos de libros y documentos que hablaban de la mansión, de la oscuridad que la rodeaba, y de los sacrificios que se habían hecho para sellarla. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más perturbador de lo que había imaginado. En uno de los pergaminos antiguos, vio una figura que no reconoció al principio, un símbolo antiguo, una figura humana al centro de un círculo, con marcas oscuras a su alrededor. Era un diseño similar a la marca que había aparecido en Gabriel, la misma que había marcado a aquellos que se habían sacrificado para contener la oscuridad. El inquietante símbolo parecía estar asociado con el regreso del mal. Y lo peor de todo, el texto hablaba de la creación de un guardia eterno, alguien destinado a despertar la oscuridad una vez más. El conocimiento de la mansión Blackwood no solo era antiguo, sino que estaba marcado por una oscuridad aún más profunda, esperando ser desenterrada. Capítulo 34. El despertar del guardián. Víctor, consumido por su curiosidad y ambición, no pudo resistir la tentación de seguir investigando. Decidió viajar al bosque de Blackwood para encontrar la entrada a las ruinas de la mansión. No importaba que las leyendas hablaran de tragedias y maldiciones, él era un hombre de ciencia, un hombre que no creía en mitos. Pero lo que él no sabía era que las fuerzas que habían sellado la mansión no podían ser desafiadas sin consecuencias. Cuando Víctor llegó al claro, lo que encontró lo dejó helado. Aunque la mansión ya no estaba visible, el suelo estaba cubierto de símbolos grabados, las mismas marcas que había visto en los textos antiguos. Y en el centro del claro, un pozo profundo de oscuridad parecía absorber toda la luz, como si fuera un abismo que se extendía sin fin. Entonces, en ese momento, sucedió lo que nadie esperaba. Víctor, al acercarse al pozo, tocó una piedra antigua, y una energía oscura lo envolvió. Las sombras lo rodearon y, en un suspiro de terror, sintió cómo el mal se apoderaba de su alma. Era como si el bosque entero hubiera reaccionado a su presencia. Las sombras, como tentáculos, comenzaron a envolver su cuerpo, y la marca apareció en su piel, un recordatorio de que había caído en la trampa del ciclo eterno. Capítulo 35. El renacer del ciclo. Víctor cayó de rodillas, gritando de dolor mientras la oscuridad se apoderaba de él. El pozo, de alguna manera, se convirtió en un portal hacia la mansión, que había estado esperando. Las paredes de la mansión Blackwood se materializaron alrededor de él, y el eco de los antiguos sacrificios resonó en sus oídos. El mal había regresado. El rostro de Elena apareció ante él, pero ya no era la misma. Su espíritu, atrapado entre el sacrificio y la oscuridad, ahora servía como guardiana de la mansión. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita, pero también una comprensión amarga. Ella había sido la que selló el ciclo una vez, pero no podía evitar que se repitiera. El ciclo nunca se rompe, Víctor. El mal siempre regresa. Dijo Elena con voz suave, pero llena de desesperanza. Ahora, tú eres el guardián. El próximo en llevar la oscuridad. Víctor, atrapado en la mansión, se dio cuenta de la magnitud de su error. Había liberado algo que nunca debería haberse tocado. Pero, al igual que aquellos antes que él, ya no podía escapar.
La mansión había elegido un nuevo recipiente para su oscuridad. Su destino estaba sellado. Capítulo 36, la perpetuidad del horror. La mansión Blackwood volvió a estar viva. Y como siempre, el ciclo de la oscuridad comenzó de nuevo, más fuerte que nunca. Nadie, ni siquiera aquellos que habían oído hablar de la leyenda, sabía lo que había ocurrido. Nadie sospechaba que la oscuridad se había despertado de nuevo, esperando a que alguien más cayera en sus trampas. Y mientras la mansión aguardaba en las sombras, el eco del mal comenzó a extenderse de nuevo, como una enfermedad invisible, que se propagaba lentamente, arrastrando a todos los que se acercaban demasiado. El ciclo estaba lejos de terminar. Epílogo, la eterna vigilancia. En algún rincón del mundo, en la oscuridad más profunda, una sombra comenzó a moverse. Y mientras aquellos que se acercaban al bosque olvidado de Blackwood regresaban a sus hogares, un nuevo nombre se sumaba al eco, Víctor. Un hombre que, como muchos antes que él, había sucumbido a la eterna oscuridad de la mansión. El mal nunca muere. Solo se oculta, esperando. Y siempre habrá alguien dispuesto a desenterrarlo. Este es el final, pero también la continuación eterna de un ciclo que nunca termina. La historia de Blackwood sigue viva, en la oscuridad, esperando a ser retomada una vez más. Si deseas seguir explorando más sobre este universo o contar otra historia, estaré aquí para hacerlo. Capítulo 37, El llamado del abismo. Con el paso de los años, las leyendas de la mansión Blackwood se transformaron en historias locales. Los más viejos del pueblo contaban cuentos sobre un lugar donde las sombras cobraban vida, pero la mayoría lo consideraba una superstición. El mundo se movía hacia la modernidad, y el bosque ya no era un lugar de temor, sino un paisaje olvidado, arrasado por el tiempo y la desidia. Sin embargo, algo permanecía bajo la superficie. En la ciudad cercana, un joven llamado Marcos, un estudiante de historia con una fascinación por lo macabro, había escuchado las viejas historias de Blackwood en sus clases y en los rumores que corrían entre los ancianos. Como muchos otros antes que él, se sintió atraído por la posibilidad de desentrañar los secretos olvidados del pasado. Aunque le advirtieron que el bosque estaba maldito, no creyó en tales supersticiones. Para él, Blackwood era solo un mito, algo que una vez fue aterrador pero que ya no tenía poder. Así que, con una mochila llena de provisiones y un cuaderno para tomar notas, se dirigió hacia el bosque. Sabía que si quería hacer una gran contribución al estudio de la historia local, debía investigar Blackwood por sí mismo. Los relatos de la mansión y los oscuros sacrificios de antaño solo podían confirmarse con pruebas, y Marcos estaba decidido a encontrar esas pruebas. Capítulo 38, El umbral. El sol comenzaba a ponerse cuando Marcos llegó al borde del bosque. A lo lejos, una niebla espesa comenzaba a envolver los árboles, oscureciendo el camino. Era como si la naturaleza misma le estuviera diciendo que no debía continuar. Sin embargo, el joven no se detuvo. Con la linterna en mano y su corazón palpitante, cruzó el umbral hacia el lugar que había estado fuera del alcance de tantos durante generaciones. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque parecían apagarse. El aire era denso, como si las hojas mismas intentaran ahogar cualquier ruido. La temperatura comenzó a descender, y Marcos sintió que algo invisible lo observaba, acechando en la oscuridad. Horas de exploración lo llevaron hasta un claro donde, según los relatos, había estado la mansión Blackwood. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Aunque la mansión ya no estaba presente, el terreno seguía marcado por algo mucho más siniestro. Un círculo de piedras rotas y ennegrecidas rodeaba lo que parecía ser un pozo sin fin. La tierra estaba agrietada, y de las grietas emanaba un leve resplandor rojo, como si el mismo suelo estuviera ardiendo. Aterrorizado, Marcos dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. Un susurro, suave al principio, comenzó a llenar el aire. No era un viento, ni un animal. Era un murmullo de voces, como si algo hablaba desde las profundidades de la tierra. Y entonces lo vio. De entre las sombras emergió una figura alta, vestida con una capa oscura. Era como una sombra de la noche misma, con los ojos vacíos mirando fijamente a Marcos. La figura levantó una mano hacia él, y en ese instante,
el joven sintió un dolor punzante en su pecho, como si su alma misma estuviera siendo arrancada. Capítulo 39, la elección. La figura habló con una voz grave que resonó en la mente de Marcos, haciéndole sentir que cada palabra era una verdad oscura y eterna. Tú has despertado lo que no debía ser tocado. Has entrado en lo que nunca debió ser descubierto. El joven intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó lentamente, y el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Marcos intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el vacío, como si la misma oscuridad estuviera tragando su ser. El ciclo no ha terminado. Siempre habrá uno más que caiga. Y ahora, tú serás el próximo en llevar la marca. Aterrorizado, Marcos comprendió lo que estaba sucediendo. La mansión Blackwood no era solo un lugar, era un guardián de un mal ancestral, y cada alma que caía en sus garras se convertía en parte de su perpetuo ciclo de terror. Era una maldición, un destino sellado por aquellos que habían caído antes que él. Capítulo 40, el abismo se abre. En ese momento, la figura levantó su mano hacia el pozo, y la tierra tembló violentamente. El círculo de piedras comenzó a brillar con una luz roja intensa, y Marcos sintió que algo lo arrastraba hacia el centro del círculo. La oscuridad lo devoró, llevándose con ella su grito de terror. Cuando el pueblo despertó al día siguiente, no hubo señales de Marcos. Nadie sabía de su desaparición, y la historia de Blackwood se sumió aún más en el olvido. La mansión nunca existió para aquellos que no creían en ella. Pero la oscuridad no había desaparecido. De alguna manera, había crecido, alimentada por la nueva víctima. En el corazón del bosque, el pozo permanecía, esperando pacientemente, como siempre lo había hecho. Y en sus profundidades, una nueva sombra se había levantado. Epílogo, el eco de las voces. Las voces continuaron susurrando, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Nadie en el pueblo se atrevió a volver al bosque, pero algunas noches, cuando el viento soplaba con fuerza, se podía escuchar un murmullo profundo y lejano, como un eco del pasado, llamando a los incautos a regresar. La oscuridad de Blackwood, aunque sellada una vez más, seguía esperando, paciente, dispuesta a devorar a los próximos que se atrevieran a acercarse. Y así, el ciclo continuaba. Así concluye la historia de Blackwood, o quizás, solo es otro capítulo en su interminable saga. Si deseas adentrarte aún más en este mundo de horror o explorar un nuevo relato, no dudes en decírmelo. Estaré aquí para seguir creando.